Bien, hermanos, hoy proseguimos con la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y vamos a terminar el capítulo de Gálatas, el capítulo 1. Quisiera pues que busquen en sus Biblias el capítulo 1, versículo 11 hasta el final. Y verdad, hermano, yo uso esta maquinita porque tiene un letrón muy bueno. Y lo mejor es que se queda en el lugar donde estoy leyendo, de donde estoy buscando, donde fue la última vez. Bien. Perfecto. Estoy situado ya. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido tu dirección, tu amparo. Te pido tu fortaleza y también que me llenes de tu poder y tu sabiduría para apacentar la grey tuya. Señor, sé y estoy convencido que tu palabra, tu rebaño crece y se alimenta y se nutre por el poder del Santo Evangelio de Cristo y tu palabra, es que es una espada que atraviesa. Te ruego pues que me llenes de tu espíritu y que también pueda hacer esta labor maravillosa de ser pastor de esta iglesia ganada por la sangre de Cristo Jesús. Bendice y permite que sea un instrumento de amor para con mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema se titula Cambios Radicales. Cambios radicales. En el inicio de este capítulo, el apóstol Pablo advierte que solamente hay un solo evangelio y que no podemos permitir que ese evangelio se mutile o se le agregue alguna arandela, porque se convierte en otro evangelio. Y aquel que perturbe la pureza santa del evangelio de Cristo sea anatema. Palabras fuertes, pero completamente correctas, porque donde el evangelio se transforma en algo diferente, caímos en otro territorio y se pierde el poder de ese evangelio. El apóstol Pablo en Romanos dijo que no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación. Es una dinamita y no podemos perturbar ese evangelio. Por a manera de repaso, quiero que lean los versículos 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. No es lo mismo H2O, que es agua, que H2O2, que es agua oxigenada. Y por eso que no tenemos que, el evangelio de Cristo es así, sencillo, accesible. No hay nadie que no pueda comprenderlo, porque el Señor es un maestro. Y es el pacto de sangre, de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, para que tengamos nosotros vida eterna. Ese es el evangelio de Cristo, no se puede mutilar. Y dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Y cuando está repitiendo con énfasis este asunto, es porque es verdaderamente importante. Tenemos que tener los ojos bien abiertos para que nadie venga a pervertir y perturbar el santo evangelio de Cristo Jesús. Y dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Por tanto, tenemos que tener la templanza, la autoridad, la valentía, el coraje de no permitir que se contaminen las aguas puras del evangelio de Cristo. Ahora, en esta ocasión, ¿y por qué? En esta ocasión, que el título se llama Cambios Radicales, es que si recibimos el puro evangelio del Señor, Él va a producir ese evangelio en nosotros un cambios radicales. Cambios radicales. Y aquí en esta porción vamos a ver
siguiendo el ejemplo del apóstol San Pablo, esos cambios radicales que se produjeron en la vida de él, pero también se producen en la vida tuya y mía, hermano. Entonces eso queramos dejar bien claro. Si nosotros nos mantenemos fieles a la Sagrada Escritura y al poder del Evangelio, no vamos a ser esclavos de los hombres. No nos vamos a someter a la religiosidad. Y cuando tenemos el santo Evangelio puro de Cristo, donde nacemos de nuevo, donde somos sellados por el Espíritu Santo, va a haber una vida de fruto. Esos cambios radicales se van a producir porque Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí permanece, ¿qué? Llevará ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecemos en Cristo Jesús, mi vida va a tener cambios. Va a haber un fruto que no es mío, sino de Cristo en mí. La savia de Cristo que está dentro de cada árbol. Cada árbol se nutre por una sangre que se llama una savia, que es la que produce la vida a los árboles. La savia que hay dentro de nosotros es el Espíritu Santo, que como ríos de agua viva, va a producir un cambio radical en nuestras vidas. Y eso no es producto de tu persona ni la mía, hermano mío. Porque en verdad, ninguno aquí tiene una vida nueva por su propio esfuerzo, sino porque Cristo, de una forma natural, a través del Espíritu Santo, produce ese cambio radical. Ese cambio radical. Vamos a entrar, pues, a ver estos cambios radicales que hubo en la vida del apóstol, pero también en la tuya, hermano. El Evangelio de Cristo cambia mi estilo de vida. Cambia mi estilo de vida. Vamos a ver el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este Evangelio que se predica de Cristo no es algo inventado por hombres. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de al hombre alguno. Ustedes saben bien que el apóstol Pablo, en el camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, él fue derribado en esa persecución y se le apareció el mismísimo Cristo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura te es dar coces contra el aguijón. Saulo, Cristo le habló directamente a su nombre. ¿Tú estás persiguiendo a la iglesia? No, me estás persiguiendo a mí. Y el apóstol recibió directamente de Cristo el Evangelio. Y él se glorifica en este hombre, lo vamos a ver seguidamente, que como siendo él un perseguidor de la iglesia, Dios lo utiliza como su paladín para llevar el Evangelio al mundo gentil, que somos nosotros. A ver, ¿quién nació en una sinagoga aquí? ¿Alguien tuvo? Alce la mano a alguien que haya sido hasta una sinagoga. A ver. Exacto. Usted y yo somos gentiles. Somos gentiles. Y el que está circuncidado, no le alce la mano el circuncidado. Pero si fue circuncidado fue por asuntos de que su mamá quería protegerlo. ¿No? Pero ninguno de los que está aquí sentado viene del mundo judío. Somos gentiles. Y el apóstol Pablo es nuestro apóstol. Pues dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo le reveló directamente a este hombre. Dice, ahora sigamos leyendo, verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, estilo de vida, cómo era mi conducta antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La palabra asolar es destruir. Él, en su vida vieja, persiguió a la iglesia del Señor. Y cuánto me recuerda a mí también y a ti, hermano. ¿Cuántas veces yo no me opuse a la iglesia del Señor en mi época de universitario? Que me perturbaba, y una vez yo recuerdo vívidamente eso. El Señor no me ha permitido borrarlo en una reunión, porque sabe que los universitarios son políticos de cafetín. Y decía, pero estoy alarmado de cómo se han multiplicado esas toldas y esas iglesias y ese fanatismo en Panamá.
Eso hay que acabarlo. No, hombre, eso no puede ser. Eso es un lavado de cerebro. Como dice Marx, la religión es el opio de los pueblos. Hay que hacer algo porque esto van a degradar. Oye, mira, quedé yo aquí predicando. Pues dígame si Dios no tiene poder. Bendito sea Cristo. Y aquí estoy predicando yo aquí a Jesucristo. Y en verdad que Dios se glorifica de aquellos que se burlan de su contenido santo, el Evangelio. Y una vez estaba también detractando, porque tenía eso entre ceja y ceja. Y estaba detractando en una casa. Digo, esa gente son anormales. Y lo peor de todo, que nada más cargan, leen un libro y no lo terminan de leer nunca. Y una señora comenzó a cantar al lado. Y yo, esa voz tan melodiosa. Pues yo estaba allá en una casa en catedral. Usted sabe que las casas en catedral están pegadas una a la otra. Y la señora cantó ahí una voz melodiosa, tan dulce, como diciendo, ay, Señor, perdona a este imbécil, que no sabe lo que dice. Y ahí está. Ahí, por eso digo yo, que nosotros podemos hablar de un antes y un después. Nadie, ¿quién puede discutir de que mi testimonio es veraz? ¿Quién? A ver, ¿quién me puede decir? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Qué? Si te estoy contando mi historia, a mí no me importa lo que tú estés pensando. Esa es mi historia. Y a los hechos no le interesa lo que los hombres piensan de ellos, porque hechos son hechos. Así era yo y ahora soy así. Ese es el cambio, el cambio del estilo de vida que Cristo produce, el cambio radical de lo que éramos a ser lo que somos. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos el linaje santo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el apóstol, dice, bueno, primero que era perseguidor, verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos. ¿Qué significa la palabra aventajaba? Que sobresalía aún más que sus contemporáneos, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, ya me he memorizado el texto que me adelanto, que de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Un hombre puntilloso, totalmente judío de pura cepa, un judío tipo Martín Lutero en su época también. Martín Lutero en la historia se confesaba cada 2 horas. Era un hombre que vivió tal su sacerdote que cada ratito decía, perdóname. Y había, oye, pero hermano Martín, si acabo de confesarte, ¿por qué vuelves de nuevo? Y él decía que le atormentaba, ¿cómo yo puedo vencer el pecado? Hasta que leyó en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y que el Evangelio de Cristo es salvación por sí misma, no por obras para que nadie se gloríe. Y por eso es importante que aquí no hay tradiciones, hermanos. El tradicionalismo no salva. Uno puede decir, yo no voy a deshonrar la tradición de la religión de mis abuelos, pero sincera, porque yo soy sincero en lo que he recibido, pero sinceramente te vas para el infierno también, porque la tradición no salva. Es la fe en Jesucristo. La tradición no salva. Bendito sea el Señor, que no vivimos de tradicionalismos, sino en la fe viva de un Cristo vivo. Y aquí lo dice, verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Por eso que oramos con los niños. Oramos por los niños. ¿Cuándo Dios nos conoce a nosotros, hermano? ¿Desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre. Por eso que jamás aceptaremos el aborto, porque Dios conoce los seres humanos desde el vientre de la madre, desde que es embrión, y tiene ya un alma reconocida por Dios. El apóstol Pablo fue apartado para ser apóstol desde el vientre de su madre. Y yo estoy seguro, mamá me decía a mí que cuando su primer hijo, ella decía, ay, que sea para ti, Dios, que sea para ti. Mamá no era creyente del Evangelio. Y ella decía, que sea cura, Señor, que sea, y que fue pastor. Dios contestó esa oración.
Dios la contestó y tengo mis 3 hijos, bendito sea el Señor. Pero lo que quiero decir es que uno desde el vientre de su madre, oremos por nuestros hijos. Cuando está en la barriga, oremos por nuestros hijos. Ayer en la escuela de obreros estábamos haciendo la práctica de la disertación de cómo elaborar estudios bíblicos y presentarlos, y mi nuera estaba ahí embarazada y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y yo decía, ay Señor, que ese niño que se está meciendo allá adentro ya vaya recibiendo palabra del Señor. Porque uno debe, en verdad, ser celoso de sus hijos. Uno no tiene que esperar que venga el gobierno a educarlo. ¿Quién tiene el Ministerio de Educación en su casa? Tú eres responsable de tus hijos. En nuestra casa, nosotros vamos a tener un país fuerte si tenemos familia fuerte. No tengo que esperar que un gobierno venga a dar alimento a mis hijos, ni educación, ni tenga que ver con el Ministerio de Transporte. Siempre tiene que tener el carro gasolina. Ministerio de Transporte. Ministerio de Salud. La nevera la abro y hay comida ahí adentro. No importa cómo esté el mundo, inflación, recesión, no sé, todos esos electrocardiogramas que tiene el mundo. Yo sé que cada vez que yo salgo, Dios provee para mi hogar. No estoy esperando un Mesías, porque ya mi Mesías es Cristo Jesús. Y eso lo digo claramente, porque los pueblos están buscando libertadores donde no hay. Y llegamos hasta el 16, dice, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No porque Pablo, yo pregunto si Pablo merecía la salvación. No la merecía. Si nos ponemos por merecer o no, o desmerecer, vamos a ver, quiero que hagamos un tour de cómo era de peligroso el apóstol Pablo como perseguidor. Vamos a hacer un bosquejo aquí, rapidito. Hechos 8:3. Hechos 8:3. Bien. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Se merecía Pablo la salvación? Persiguiendo la iglesia de Cristo casa por casa, como la Gestapo nazi. No. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Es por gracia que el Señor apartó a Pablo? Solo por gracia, no por obra. Capítulo 22, versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Vamos a redondear el perfil de Pablo, sin pereza. Hoy es el domingo, el día del Señor. Versículo 9, versículo 11, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Era Pablo perseguidor fiero de la iglesia de Cristo? Sí. Sí, el Señor por su gracia lo apartó. Y quiero que lea el último texto en 1 Timoteo 1, 12, 13. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador.
mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dios cambia nuestro estilo de vida, hermanos. Lo cambia radicalmente. A un hombre como este, blasfemo, perseguidor y calumniador del Evangelio de Cristo. A un hombre como yo. A un hombre como tú. Y lo más interesante, que Dios se glorifica en el peor de los peores. Y por eso los don nadie, la gente que no tiene, los dice lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y los fuertes. Dios se especializa en los tiros al aire. Dios se especializa en aquellos que son un cesto de basura. Dios se especializa en los ateos, en lo peor de lo peor. Dios se glorifica para que nadie se jacte en su presencia. Bendito sea el Señor por el poder del Evangelio. Cristo ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida y no la puede dejar. Es el único que puede decir de un antes y un después. De un antes y un después. Y hablando de tradiciones, ¿qué tanto eran las tradiciones de Pablo? Vamos a leer Filipenses 3, 5 al 6. Filipenses 3. Dice, circuncidado al 8º día. Exacto. A veces había judíos que se tardaban. Digo, no, Pablo, los papás de Pablo eran puntillosos. Al 8º día fue circuncidado. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Que todavía Benjamín y Judá eran tribus de las más puras. Hebreo de hebreos. Tatarabuelos, tatarabuelo, hebreo. Raza hebrea. Linaje. En cuanto a la ley, fariseo, de la secta más estricta. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia de Cristo Jesús. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuál es el linaje más importante? Cristo. ¿Ah? Nosotros no somos de escudos familiares. Hay algunos que se sienten muy orgullosos de sus escudos familiares. No sé si el escudo de los Fernández, que buscar allá un perro orinando en el árbol. No sé cuál será. ¿Cuál será el escudo? Pero ¿qué interesa el linaje, la raza, la cultura, el orgullo racial? Porque todo el mundo, hermano, nadie se siente menos. ¿Ah? Usted analiza a los hombres en su orgullo racial. Porque nosotros los españoles, o nosotros los... Y el indígena, que la indígena, o el negro, el chino, nadie se quiere quedar atrás. Pero todo eso, ¿qué es? Basura frente al conocimiento de Cristo. El verdadero parentesco es la sangre de Jesucristo. Todo lo demás es ¿qué? Basura frente al conocimiento de Cristo Jesús. Valemos y somos lo que somos por la gracia de Dios, donde se derriban todas las barreras culturales, raciales, de escolaridad, y todo se derriba en Cristo Jesús. Entonces, ¿Cristo cambia el estilo de vida? Sí lo cambia. Sí lo cambia. Cambia mi estilo de vida. Cambia mi estilo de vida. Totalmente lo cambia. Eso no lo hace la escuela. No lo hace la cárcel. No lo hace la universidad. No lo hacen los padres. No lo hace el gobierno. Lo hace el Señor Jesús. Lo hace el Señor Jesús. Y esa es la realidad. Bien, en segundo lugar, ¿qué Cristo cambia también? Cristo cambia, me da dirección. Una de las cosas, cambia mi estilo. Lo que era antes ha dejado de serlo, pero también cambia mi dirección. Vamos a ver el texto que continúa, llegamos a leer el 16. Revelar a su Hijo en mí. Cristo, ya saben que se manifestó al apóstol Pablo directamente para que yo le predicase entre los gentiles. Pedro no es mi apóstol en realidad, si estrictamente hablando en doctrina. Mi apóstol, ¿quién es? Pablo. Porque Pablo es el predicador a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre,
Si Cristo me reveló mi dirección, ya no necesito apoyarme en hombre. El apóstol aquí está diciendo, porque recuérdense que al apóstol lo condenaban, lo criticaban, lo amonestaban, y diciendo que, hablando del judaísmo, ¿qué me van a hablar a mí del judaísmo si yo fui más celoso que todo el mundo? ¿Qué me puedes hablar de tradiciones a mí? Yo recibí una revelación del cielo, una misión que cumplir. Dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. En lo que le dio, la revelación que le dio directo Cristo al apóstol San Pablo, no tenía que ser corroborada por los otros apóstoles que tenían la misión de ir a Israel, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él se retiró. No podemos ahora quedarnos en esta parte geográfica, cuántos años se quedó por allá, etcétera. Aunque aquí lo dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén, miren, de 3 años después de su conversión, para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. 15 días. Y me imagino que con Pedro hablándole del propósito superior que el Señor le dio al apóstol de compartir la fe entre los gentiles. Porque acuérdense que Pedro pensaba, y por eso que el Señor le habló a Pedro bajándole un lienzo del cielo 3 veces. Y le decía, mata y come, Pedro. Y si yo no voy a comer algo inmundo, porque el lienzo tenía aquellos animales inmundos, ¿se acuerdan? ¿Qué le estaba diciendo el apóstol, el Señor a Pedro? Pedro, los gentiles son parte de mi pueblo, deben ser conocidos por mí. Porque Pedro pensaba que para ser salvo, nosotros gentiles teníamos que volvernos judíos. Y Pablo dice, no señor, no señor. Este evangelio fue revelado por Cristo y ese es el que predico. Había dirección, había propósito. Él no tenía que consultar con nadie esa revelación que Dios le dio a él. Dice el verso 19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estamos hablando de Santiago, el apóstol Santiago. Y eso, el hermano del Señor, sería para un estudio bíblico aparte, que no quiero desviarme. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Todo lo que yo le he predicado, dice el apóstol San Pablo aquí, es producto de una revelación de Cristo a mi vida. Y quiero ahora, en cuanto a esto de la dirección, pregunto si Cristo no nos dirige a nosotros, hermano. ¿Es solamente al apóstol Pablo? Me guiará por verdes pastos. ¿Cristo guía o no guía? ¿Cristo no nos da dirección o no nos da dirección? Si eres oveja de Cristo, Él es tu pastor. Si eres pámpano de Cristo, Él es tu vid. Y quiero que le busquemos 1 Corintios 2, 9, 16 en cuanto a la dirección. Cristo nos guía hoy, cambia mi vida y también me guía. Capítulo 2, versículo 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, escuche bien, nos las reveló a nosotros. El apóstol Pablo recibió revelación, que es la palabra que tenemos nosotros, pero que también Dios nos revela su palabra y la dirección a través del Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Yo pregunto, si usted leyó la Biblia antes de conocer a Cristo. Yo la leía. Ahí en la casa, ¿de acuerdo? En el interior, que está abierta la Biblia en el Salmo 91, permanentemente como un fetiche ahí. ¿No? O Salmo 23, ya. De ahí para adelante, pero un día yo me acuerdo de ahí, jovencito de la secundaria, comencé a leer. Esto todo era una locura. No entendía nada, lo entendía. ¿Cuándo venimos a conocer la Biblia, hermanos, nosotros? Cuando vino el Espíritu Santo a nosotros. Porque para el hombre natural, él no entiende, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu. Porque las cosas que son del Espíritu se disciernen como espiritualmente. Y solamente cuando vino Cristo en mi vida, pude entender la palabra de Dios. Ahora, dime si no, que nos apartemos en un rincón y pidámosle a Dios sabiduría. ¿No la da el Señor? ¿No la dará, no la da abundantemente y sin reproche? ¿No pone Dios en tu vida, hermano, el querer y el hacer por su buena voluntad? ¿No nos dice el Señor que nada podrá tocar nuestra morada? ¿No nos dice el Señor que nos libre del mal y nos libra? Dios nos guía o no nos guía. Nos guía, nos da dirección. Antes éramos, ¿qué? Como dice el Salmo 1, que éramos como esas brusquitas que están volando por el aire. ¿Cómo que era? El tamo. El tamo, como esa película Forregón que sale al final de la película, que sale una pluma volando por un lado. Así éramos nosotros, llevados por cualquier viento de doctrina. Y así vive el hombre sin Cristo, llevado por cualquier cosa. ¿No? Que si viene el campeonato de fútbol de Brasil, que si el Real Madrid con el Barcelona, miramos para allá, miramos para acá. No, que si viene alguna pelea de boxeo, no, o que las elecciones de tal lado, o la fiesta que viene, no, el 1 de mayo, ¿para dónde vamos? ¿Para qué río? Estamos volados para allá y para acá, no hay dirección. Somos llevados por cualquier cosa, siguiendo la corriente de este mundo, sin saber dónde vamos o no. El hombre vive un calendario que se lo imponen. El tiempo está sobre él, no sobre el tiempo. Nosotros somos dueños del tiempo. Porque le pedimos a Dios, guíame mis pasos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay dirección. ¿Por qué hay dirección? Porque Cristo nos guía. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dirección. Antes que era, ¿y cómo será el hombre sin Dios, pobrecito? ¿Cuántas corrientes locas hay por ahí? Y uno se queda admirado verdaderamente. Admirado. Yo no me acuerdo qué es lo que estaba viendo y decía, pero esto es de loco, ¿ah? Tú te pones a ver si tú te tiras desde un puente altísimo con uno elástico. ¿Tú has visto eso? Eso no es de loco, hermano. El tipo tiene hijos, mujer, tiene mamá, papá. ¿Qué es ese hombre? ¿Qué le dicen los chinos? Hay un proverbio chino. Melissa, tú me lo enseñaste. Que cuando uno ve a un hombre corriendo a velocidad, los chinos dicen, ese hombre está enojado porque la vida es muy larga y quiere acabarla pronto. Está muy larga la vida. Pero nosotros tenemos que saborear nuestros días con Cristo Jesús. Y pedirle al Señor detenernos, orar, meditar, que la paz de Dios me guíe. Y digamos como el apóstol Pablo en esta bellísima carta, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto tiempo apartas para pedirle a Dios dirección en tu vida?
Y cuando uno pide dirección, no tiene que estar consultando con hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Leamos también en Juan 14:26, tú también tienes una guía. Así como el apóstol fue guiado por el Espíritu, por Cristo, tú también. 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él o qué, Él os enseñará. ¿Quién enseña la Biblia? ¿Quién enseña la dirección? El mismo Dios a través de su Espíritu. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, así como el apóstol fue guiado, también tú eres guiado por el Señor. En 1 Juan, vamos a leer este versículo también. Vamos a leer la Biblia, hermano. No podemos. 1 Juan 2:20, dice la Escritura, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? La presencia del Espíritu Santo en tu cuerpo. Y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Señor me enseña, me guía a través del Espíritu Santo de Dios. Señor guía, nos da dirección. En tercer y último lugar, Dios también hace un cambio en mí, de tal forma que mi cambio glorifica a Dios. Mi cambio glorifica a Dios. A mí me da risa con mis primos, que dicen, saben que en el interior uno nunca crece, ¿no? Porque le dicen, oye, tú sabes que me encontré con Ricardito, y con Ricardito ya no se puede hablar. Dios, este tipo es un problema. Oye. O sea, mi vida da testimonio. Resulta que hubo una tía que puso una virgencita en la tumba de mi papá hace años atrás y parece que desapareció. Y ese se fue Ricardito. Te lo aseguro que fue Ricardito, como yo no creo en ídolos y esas cosas. Él agarró y botó. Y no fue así, sino que la agarraron y la pusieron en otra tumba. Allá Es decir, hay un cambio que produce en mi vida. Pero con el tiempo, el testimonio muestra de que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. En estos días, ¿verdad, Ulises, que fuimos... Tenía 30 años de no visitar a una tía mía. ¿Hablo, Ulises? Una tía, digo, Ulises, vamos. Eso era remotamente, por allá un pueblo. Aquí yo voy a parar. Me da pena porque tengo 30 años de no visitar a esta familia. Y esa gente se pusieron contenta, abrazaron. Y digo, ¿te acuerdas cuando yo aprendí a nadar ahí Primo, ¿te acuerdas que tú me tirabas al río? Era más grande que yo y me tiraba al río. Y yo ahí... Y salía del otro lado. Así me enseñaron. ¿Pero aprendiste o no aprendiste? Así aprendí. Te tiraban en lo hondo y tenías que ver cómo salía del otro lado. Así aprendí a nadar. Pero mi tía me gustó, me dice, comenzó a aprender a presentar a otros parientes que no los conocía. Él es pastor. Él es pastor. Todo el mundo lo sabe. El cambio es tan grande que para ellos es sorprendente lo que está pasando. Lo verán raro a uno. Le dirán a uno apodos, come Biblia, pica Biblia, aleluya, salva cuatro. Tantas cosas que le dicen a uno. ¿Ah? Pero ahí está el testimonio de cambio.
Y en muchos sectores en el interior. A ver, ¿cuántos aquí? Yo tengo aquí santeños, ¿verdad? La gente de los santos. ¿Qué hay algunos de los santos que alce la mano? Que hay una santeña, otro santeño, mira, santeño. Sé, por ejemplo, predicar el evangelio de los santos, eso es un lío. ¿Ve o no? Y el santeño verdaderamente recibe a Cristo fuera de esa área. Y hay un chiste de eso, que una mujer vino y le trajo una bicicleta a un hijo y trajo regalos, y entonces le dice, bueno, papá, yo traigo todo esto, pues yo soy prostituta. Ah, no, se larga de aquí. Y él, larga de aquí. Sí, pero yo le traía un carro. Ah, no, pero ¿cómo fue que dijiste? Prostituta. Ah, no, yo te oí protestante. Conta, esa sí no da paso. Protestante, eso está duro. Pero lo que voy es lo siguiente: quieran o no, el cambio de vida nuestra es lo que verdaderamente habla de nosotros. A veces estamos más preocupados en hablar que en ser testimonio. Nos ganamos el derecho a hablar por el estilo de vida diferente que tenemos. Si tú no cambias, ¿cómo puedes hablar? No podemos hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, honestamente, mi cambio glorifica a Dios. Y miren el texto, vamos a leer corrido hasta el 24. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. El apóstol Pablo le tenían miedo, porque no podían creer que un hombre perseguidor se haya vuelto ahora predicador. Verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué decía de Pablo? Verdaderamente que el poder de Dios es grande. Nunca creímos que este hombre podía convertirse en el Señor. Dios se glorificó en la vida de este hombre, y también se va a glorificar en ti. Se va a glorificar en ti. ¿Y cuántos hermanos aquí en esta iglesia no pueden dar testimonio de lo que éramos y lo que somos? Hermanos que yo conocí que llegaron con la gorra virada y ¿qué pasó? Y hoy son grandes hombres de Dios. ¿Cómo cambia nuestra forma de ser? Lo cambia. Y léanse el último texto de esta última parte, Mateo 5. Mateo 5, para ir a la aplicación. Por favor. Mateo 5. Veamos. Mateo 5, 14. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién? Tú eres la luz del mundo. No es que tú no tienes que orar, Señor, yo quiero ser luz. No, tú eres luz. El punto está si estás en on o en off. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen bien, aquí dice en qué consiste la luz. La luz consiste en esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es la luz? Las buenas obras, el cambio de estilo de vida, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo los hombres glorifican al Padre? Cuando ven que sus hijos son luz a través de las buenas obras. Pero cuando no tenemos buenas obras, la gente comienza a difamar a Cristo y decir, mira, ¿y eso qué va a una iglesia? Mira, si esa gente son igualitas a nosotros, son fraudulentos, mentirosos. ¿Cómo se glorifica el nombre de Cristo? A través de nuestra conducta. Esa es la luz. Y ya cuando alumbras, así como los bichitos
En la noche, cuando tú prendes un foco en el monte, llena toda esa visera alrededor de la luz, porque la luz los atrae. Lo que atrae es el cambio de vida, eso es lo que atrae. Muy bien, hermanos. Y aquí está la ilustración del faro. El faro es el que guía a los barcos para poder atravesar el mar. Aplicación, doctrina, no aplicación, doctrina. ¿Cuáles son las 3 áreas notorias en que debe haber un cambio radical en tu vida? ¿Dónde Dios tiene que obrar en ti para que seas luz en este mundo? 3 áreas importantes que Dios tiene que cambiar en tu vida. 1, en mi manera de pensar. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Veamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Una de las formas en que Cristo cambia radicalmente mi vida es mi manera de pensar. Hermano, piensa en lo puro, en lo bueno, en lo amable. ¿Cómo era antes nuestros pensamientos en el mundo? Malicia. ¿Sabe quién es ese huevo? Siempre estábamos viendo, maliciando. Cuando tú tienes un ojo que todo lo ve malo, tu vida y tu diario vivir va a ser así. Dile a Dios, Señor, yo me voy a todo lo bueno, todo lo amable, comenzando con mi casa, con mi mujer, con mis hijos, mis pensamientos. Ora, levántate, no pensando en lo malo, sino en ser un día bueno, amable, puro, agradable. Quítate la malicia. El exceso de malicia es malo. Cuando uno tiene exceso de malicia, uno todo lo ve torcido. ¿Qué es el amor, hermano? ¿Qué es el amor? El amor, dice, cubre multitud de faltas. Cuando uno ama no ve defectos. Pero cuando uno no ama y está lleno de malicia, todo le molesta de la persona. Aprendamos a tener pensamientos santos de Dios. A valorar la vida, la salvación, toda la bienaventuranza que está alrededor, a cuantificar las bondades que hay, a ser más agradecido. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo digno. Ahí está la santidad, comenzando por allí. No, ya viene este. Oye, ojalá que no me encuentre con fulana. No, ya la malicia tomó control. Todo lo bueno, lo amable, lo justo. Piensa en lo bueno. Vas a ver. Segundo, mi forma de pensar primero, mi forma de hablar. Es un cambio radical también. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. Sazonada con sal. Tiene que tener un salero. Inclusive ten en el bolsillo un salero. Digo, Señor, yo quiero asegurarme que toda palabra que salga de mi boca tenga sal. Que sea con gracia. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Échale sal a las palabras. ¿Por qué tiene que venir siempre con veneno? Hermano, cuando estamos enfadados, cada vez que hablamos, ¿cómo salimos? Todo lo que sale de una persona enfadada, ¿cómo es? Veneno. Una culebra. Ahí está. Entonces, hablemos, pensemos bien y hablemos también con sal, edificando, no siendo mordaz, ni con sátiras, ni con cinismos, ni con indirectas, siempre resaltando lo bueno. Somos tan miserables muchas veces que no queremos resaltar lo bueno. Diga lo bueno. Échele sal. Tú le puedes echar un sancocho ñame, culantro. ¿Qué más se le echa? ¿Ah?
pollo, pero se te olvidó la sal, dígame. Échele sal a la palabra. ¿Qué significa sal? Responder con gracia. No sea que veneno, sino medicina. Porque dice el proverbio que las palabras son como golpes de espada, ¿no? Por ejemplo, yo que soy bajito, que siempre... no, que los perfumes finos vienen en envases pequeños. Sí, pero los venenos también son chiquititos, así, chiquititos. Una gotita y ¡blum! ¿No? Otro estilo de vida radical que debemos cambiar es nuestra manera de actuar. Pensar, hablar y actuar. Eso es el cambio radical de nuestra vida. Si pienso bien, hablo bien. Y si hablo bien, actúo también bien. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. A ver. (2:12) manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque siempre van a hablar mal de los las tinieblas hablan mal de la luz, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces yo tengo que orar, Señor, y desde me paro, Señor mío, en el nombre de Cristo, que mis pensamientos sean de bondad. Tú eres un Dios bueno y todo lo que me pasa en este día es bueno. Voy a destacar lo bueno, lo verdadero, lo puro. Voy a hablar con gracia, con sal, echándole sal, y voy a actuar también. Dame la ocasión de practicar bondad, benignidad en este día. Dime si Dios no va a hacer un cambio de luz en el mundo a través de una persona así. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros, yo en el interior, en la parte de atrás del patio, vivía un misionero con su familia. Y había una diferencia en conducta allí. Yo me acuerdo que la americana tocaba piano y los hijos cantando. Y yo veía desde lejos, porque estaba una conexión de patio con patio, de lejos. Y me acuerdo que una vez el americano, el chiquito, yo estaba haciendo una casa de árbol y él se sumó entre la casa de árbol. Lo único que se dice era que era bien bautista, porque hizo un reglamento. 3 puntos, cómo comportarse para, oye, pero esto ya, reglamentar el juego, eso está un poco exagerado. Pero yo me imagino que diría que él conviviendo con los impíos o los gentiles, bueno, no sé, es un vacilón. Lo que quiero es que el estilo de vida habla muy claramente. Ahora, para terminar nada más, para producir este cambio importante en estas 3 áreas de pensar, de hablar y de actuar, es fundamental estar llenos en el corazón de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lucas 6:45 lo dice. Lucas 6:45 dice la escritura: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿De dónde viene lo bueno? Del corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay que cultivar? El corazón. El corazón es lo más importante, de nutrirlo con la lectura bíblica, con la oración. Ahí está todo, porque lo que está en el corazón va a salir, tanto en los pensamientos como en la boca. Y termino con... Ustedes saben bien que yo tenía un Jeep y lo tengo todavía. Y ese Jeep tenía un solo problema. ¿Cuál era? El tanque de gasolina. Ese tanque lo traté de arreglar, de limpiar, y no había forma de poderlo remediar hasta que mi hermano Diógenes me dio un tanque nuevo. Y el santo remedio. Ya con el tanque no había óxido en la gasolina.
El carro no se ha parado más nunca. Y lo tengo allá para el interior, para meterlo en el monte, porque me encanta eso. Pero nosotros, Dios nos pone un corazón nuevo, un tanque nuevo, para que arranquemos y andemos en este mundo sin fallas, por el poder del Evangelio de Cristo. El Señor nos llama hasta que dice que, Colosenses dice que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Debe abundar. Por tanto, para un cambio radical de vida, hágase la promesa de leer su palabra diariamente, orar y pedirle a Dios dirección, y que cambie mis pensamientos, mi hablar y mi actuar. En el nombre de Cristo, vamos a orar. Si en esta mañana